Gracias al grupo de alabanza, que el Señor sea bendiciendo más y más el servicio que hacen. Yo quería saludar a todos, decirles Shabbat Shalom. Empecemos con una pequeña oración. Oh Señor, nosotros necesitamos de tu palabra y pedimos de que seas tú trayendo tu luz y tu verdad a nuestras vidas. Seas tú hablando a nosotros por medio de este culto. Llénanos de tu palabra, Señor Jesús. Señor, llévame a mí a hablar por medio de mí a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es estar aquí de nuevo. Shabbat Shalom a todos ustedes, hermanos y hermanas queridos. Es bueno estar en la casa del Señor y es bueno ver la obra del Señor en nuestras vidas. Es bueno ver cómo el Señor edifica su reino. Nosotros sabemos de que vimos aquí las personas que se bautizaron ayer. Muchos de ellos son jóvenes. Eso no es algo que pueda ser por sentado. No es algo que las personas jóvenes por lo general optan por ese camino porque después de bautizarse y después porque nosotros revisamos cuánto la persona es seria en esa decisión que ha tomado y la seriedad que tiene para seguir al Señor. Así que esta es la obra de Dios, es la obra de Dios en nuestras vidas, la obra de Dios en nuestra iglesia, y esto es importante. Y en mi corazón está hablar acerca de un tema de nuestra relación con el Espíritu Santo. Muchas veces oímos esto en mensajes que el Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida, quienes se lo pida. Y hace mucho tiempo está en mi corazón de que sobre este tema es necesario hablar e iluminar este tema. Es necesario oír y entender más a profundidad qué quiere decir para nosotros, cómo nosotros entendemos la personalidad del Espíritu Santo, quién es Él para nosotros, qué hace Él en nuestras vidas. ¿Será que el Espíritu Santo está destinado a personas específicamente espirituales? El Espíritu Santo fue dado a cada creyente que cree en Jesús. Yo quiero empezar por un tema que nos puede meter a este tema en el libro de los Hechos, capítulo 19. Ahí vamos a leer los versículos del 1 al 6. Estamos en Hechos, capítulo 19, y vamos a leer los versículos, vamos a leer los primeros versículos desde el versículo 1 al versículo 6, y vamos a leer lo que ocurrió allí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos que Pablo en uno de sus caminos se encontró a un grupo de personas que de hecho ellos eran creyentes y llegaron a la fe no por medio de él, sino que se encontró con ellos y durante la conversación él les preguntó una pregunta, que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. O sea, no es muy claro por qué él preguntó este tipo de pregunta, ni cuál fue el contexto, pero la pregunta sí estuvo en su lugar porque
aquellas personas responden con honestidad y dicen de que nunca habían escuchado si había un Espíritu Santo. Ellos no habían oído que había un Espíritu Santo. Así que esta pregunta le abrió a Pablo la oportunidad de que supieran en qué lugar se encontraban. Así que él les terminó de explicar toda la verdad y ellos se bautizaron. Cuando Pablo ora por ellos, el Espíritu Santo baja sobre ellos y reciben al Espíritu Santo. Esto es una situación muy interesante, pero esta situación en la que estaban estos discípulos que no sabían que había un Espíritu Santo, yo creo que aquí los que estamos sentados, muchos de ustedes no han estado viniendo acá a la iglesia solamente durante el último año, sino que muchos de ustedes conocen al menos el nombre del Espíritu Santo. Nosotros recordamos al Espíritu Santo constantemente en nuestros cultos, pero la pregunta que tenemos hoy es cuán profundo entiendo este tema. ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? ¿Será que son solo preguntas solamente palabras que yo he oído y dentro de mi corazón yo digo, sí, yo conozco que existe un Espíritu Santo, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Será que el Espíritu Santo tiene que ver con Daniel o tiene que ver con quien está dando la prédica o tiene que ver con el grupo de alabanza o conmigo? ¿Será que yo tengo alguna conexión? ¿Será que yo necesito algo aquí para saber más allá de de lo que es el nombre del Espíritu Santo? Y yo quería profundizar en este tema porque es posible de que esto no se termine en un solo mensaje, en un solo culto, y con la gracia del Señor podremos seguir hablando sobre este tema, pero hay una importancia muy grande en este tema, porque el Espíritu Santo está muy conectado a la vida de cada uno de nosotros, y la importancia del Espíritu Santo es y la importancia en cada uno de los creyentes. Aquí no hay diferencias. No hay alguien aquí que pueda decir que no necesita el Espíritu Santo. Hay, hay una importancia tan grande en cada proceso de salvación que nosotros pasamos, ocurre por medio del Espíritu Santo y nosotros hablaremos de esto a continuación. Si nosotros estamos aquí sentados y creemos de que Jesús es el Mesías y si hemos decidido tomar esa decisión, esta decisión no ha ocurrido porque yo lo he decidido, sino que ha sido causada por la obra del Espíritu Santo. Y esto es importante. Si, si quitamos de la vida de creyente el Espíritu Santo, nosotros nos convertiríamos en personas religiosas que conocemos ciertos preceptos que tenemos que hacer, pero se convertiría en algo religioso. Si tomamos el Espíritu Santo de la iglesia se convertiría en un organismo religioso. Todo está basado en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y sobre esto está escrito y nosotros pasaremos sobre esto y lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Yo quiero hoy decir que cada cosa de la cual vamos a hablar hoy son cosas que ocurren en nuestras vidas. Tal vez no hemos entendido o no lo hemos pensado, pero es la obra del Espíritu Santo. Como yo acabé de decir, que las personas que decidieron seguir a Dios, al Señor, no fue por una decisión, sino que primero fue la obra del Espíritu Santo. Yo creo que primero que todo nos dirijamos a la palabra de Dios en el lugar donde nosotros acostumbramos a leer. Eso está en Jeremías 31. Allí leeremos la profecía sobre el nuevo pacto y es importante ver qué es lo que caracteriza el Nuevo Testamento porque hoy en día nosotros creemos
en el Nuevo Testamento. Vamos a Jeremías 31 y vamos a leer los versículos del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, aquí vemos explícitamente dos pactos. Un primer pacto es el pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto, cuando habían salido de Egipto. Dios le dio a ellos su ley. Dios dice aquí explícitamente que esta ley que esta ley no había podido cambiar la vida de las personas. Nuestro pueblo al principio recibió los preceptos y los mandamientos que eran muy buenos, en los cuales estaba descrito lo que se debía de hacer y lo que no se podía hacer, no, o lo que está escrito en los 10 mandamientos. Si tú piensas en esos mandamientos, son cosas muy buenas. Si cada persona viviera según esos mandamientos, hoy no tendríamos la necesidad de policía ni de tribunales. Todo estaría muy bueno y nuestro pueblo recibió estos preceptos, estos mandamientos. Pero ¿qué pasó? Muy rápidamente ellos empezaron a inclinarse a los ídolos y empezaron a estar completamente en contra de lo que Dios les había dicho. Y si nosotros vemos en la historia, nosotros podemos ver de que solamente en algunas épocas, en algunas épocas pocas, el pueblo regresaba a Dios y por medio del Espíritu Santo ellos vencían a sus enemigos y regresaban a Dios, pero eso era por un poco tiempo porque el mismo juez que gobernaba en ese tiempo moría y otra vez se volvía al pueblo a caer en sus pecados. Así que Dios aquí estaba diciendo en Jeremías de que este pacto no había funcionado, porque en ese pacto solamente habían mandamientos que se les habían dado a las personas con una naturaleza pecaminosa sin un cambio en su corazón. Entonces aquí vemos lo que Dios dice en Jeremías. Jeremías aquí profetiza la vida, el periodo de tiempo del Nuevo Testamento. Está escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está escrito esto acerca del nuevo pacto. Y veamos en este versículo qué es lo que caracteriza el Nuevo Testamento, qué es lo diferente al Antiguo Testamento. Si el Señor dijo, bueno, ¿será que el Señor ha dicho ahora se te permite hacer todo lo que yo, lo contrario a lo que yo había dicho antes? ¿Se te permite robar o hacer cosas así? No, por el contrario, Él impuso un estatus y más alto, o sea, exige algo más alto. Jesús dijo de que todos esto, aquí la palabra de Dios dice de que iba a escribir esa ley en nuestros corazones. Dentro del corazón iba a haber un cambio. Yo voy a escribir, dice Dios, yo voy a escribir en el corazón de las personas lo que yo quiero. ¿Ustedes entienden cuál es la diferencia? ¿Entienden la diferencia de lo que era anterior? Dios dice de que tomaré tu corazón y dentro de tu corazón escribiré que no debes de mentir, que no debes de robar, etcétera, etcétera. Eso ya está escrito dentro. No quiere decir de que alguien de afuera te dice lo que debes o no debes hacer. Y entonces tú empiezas a vivir como tal. Los mandamientos de Dios empiezan a ser preciados para ti y te importan. Y si por alguna razón
hiciste algo que va en contra de sus mandamientos, no te sientes tranquilo en tu corazón, te sientes pesado en tu corazón. Y yo veo aquí, después de este versículo, en el cual vemos explícitamente que se habla acerca de un cambio en los corazones, es de hecho una profecía sobre el Espíritu Santo, porque Él es el que hace el cambio dentro de nuestros corazones. Él es el que hace el cambio dentro de nuestros corazones. Vamos ahora a pasar al Nuevo Testamento y vamos a leer cómo en realidad este cambio ocurre. Nosotros vamos a volver a el libro de Hechos en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y podemos leer aquí el versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí vemos que Pedro en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, él da un mensaje espontáneo a las personas. Él no tuvo tiempo anteriormente para preparar este mensaje. Simplemente el Espíritu Santo en ese momento se derramó entre las personas y ellos empiezan a predicar y muchos alrededor empiezan a oír las prédicas y a dar, Pedro les empieza a dar un mensaje. Y nosotros vemos las, la respuesta de estas personas. Está escrito de que se compungieron en sus corazones y empezaron a preguntar lo que, lo que tenían que hacer. Que ustedes piensen un momento, qué fue lo que les causó hacer esto? ¿Quién eran estas personas? Al final de cuentas, eran personas que eran israelíes que hace un poco tiempo, hace poco tiempo, ellos habían sido testigos de la crucifixión de Jesús. Sabían que había sido crucificado. Tal vez en ese momento no creyeron o se burlaron y decían de que él decía de que se iba a levantar entre los muertos y veían de que no había resucitado, y de repente estas mismas personas se compungen en sus corazones y empiezan a preguntar qué es lo que deben hacer para arrepentirse. Pongamos atención la obra que hay en sus corazones en esos momentos. Si ustedes ven en sus casas el mensaje de Pedro, es un mensaje muy sencillo en el cual dice de que ustedes han crucificado a Cristo. Él no buscó buenas palabras porque en esos momentos las palabras de Pedro pudieron haber causado de que los que oían pudiesen enojarse, pero al contrario, las palabras de Pedro convirtieron a las personas y abrieron sus corazones. Empezaron a ver un cambio entre las personas. Algo empezó a ocurrir en los corazones de esas personas. De repente ellos entendieron de que aquella persona que había sido crucificada en la Pascua, en Pesaj, era el Mesías. De repente se les fue revelado de que Él es el Mesías y que lo habían crucificado, y entendieron lo que habían hecho. ¿Qué va a pasar con nosotros? Decían. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo podemos seguir viviendo después de crucificar al Mesías? Y esto es la obra del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que en un momento dado un pecador empieza a entender quién es Él ante los ojos de Dios. Él empieza a entender su pecado, empieza a entender que su situación, en la situación en la que está, es una catástrofe y él tiene que salir de eso y no se puede quedar allí. Estas personas le preguntaron a Pedro
Estas personas le preguntaron a Pedro qué es lo que debían hacer para arrepentirse. Esta es la obra del Espíritu Santo en un pecador. Nosotros vivimos en un mundo que alrededor las personas se burlan de nuestra fe, pero con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo obra en esos corazones, algo de ellos cambia. Yo personalmente pasé por ese proceso y yo estoy seguro de que muchos de ustedes entienden lo que yo digo cuando tú entiendes que vas por el camino incorrecto. Y esto no ocurrió porque alguien nos dijo buenas palabras y correctas palabras, sino que es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nosotros queremos que esa misma obra ocurra en nuestros hijos. Nosotros podemos decir tantas cosas correctas a nuestros hijos, pero al final de cuentas, lo importante es que el Espíritu Santo toque sus corazones y que los traiga a una situación en que la persona se pregunte qué es lo que debe de hacer, que esa persona entienda que quiere cambiar su camino, su rumbo y quiera vivir una nueva vida. En la obra del Espíritu Santo nosotros vemos de que el Espíritu Santo eh, da el arrepentimiento y el nuevo nacimiento y ser nuevos hijos de Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu Santo además hace en las personas? Si nosotros llegamos al Señor y entendemos de que somos pecadores y que pedimos perdón y nos bautizamos, desde ese momento yo no continúo solo. Miren, el Espíritu Santo continúa obrando dentro de nuestros corazones durante toda nuestra vida. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra con sus discípulos, Él empezó a hablar acerca del Espíritu Santo. Poco a poco, él les daba pistas. Hoy en día se le llama eso spoiler cuando te adelantan una película. Pero en el momento en que estuvieron en la última cena, unos pequeños días, un tiempo, un poco tiempo antes de su crucifixión, allí el Señor empieza a hablarle a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Y ahora quiero que vayamos a Juan, en el capítulo 16 de Juan. Juan 16 del 7 al 8. Dice así, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado. Hasta el 8. Miren, estos discípulos amaban tanto a Jesús y siempre cuando Jesús hablaba acerca de su muerte, sobre el tiempo en que ellos no iban a estar, de que Él no iba a estar más con ellos, para ellos eso les hacía estar tristes. Ellos no querían aceptar esas palabras. Ustedes saben de que a veces cuando nos dicen algo y nos dicen y no queremos pensar mucho en eso, asimismo se sentían los discípulos. Entonces, en este momento Jesús estaba enfrente de sus discípulos y les dice de que yo les digo de que es mejor, es mucho mejor para ustedes que me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendrá a ustedes. Él le dice a los discípulos que es mejor que se fuera. ¿Por qué? Porque así les puedo mandar al consolador. El consolador es uno de los nombres que se le da al Espíritu Santo, pero entendamos más el significado de esto. ¿Cuántos de ustedes hubiesen querido estar en el tiempo de Jesús y ver sus milagros y estar junto a Él? Sería muy bueno para verlo a Él
y fortalecer nuestra fe. Pero Jesús les dijo a sus discípulos que era mejor que se fuera después de 3 años y medio de estar con ellos, pero él dice de que el tiempo que va a venir después de él iba a ser un tiempo mucho mejor y les decía que era mejor que se fuera porque el Espíritu Santo les va a dirigir. Tal vez nosotros tengamos que entender profundamente esas palabras porque vivimos en un tiempo que podemos describirla como el tiempo del Espíritu Santo. Hubo un tiempo del Padre, hubo un tiempo para el Hijo y cuando el Hijo subió, Él nos envió al Espíritu Santo, que es un periodo de tiempo relativamente largo en el cual el Espíritu Santo obra por medio de nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué es dentro de la persona, qué hace dentro de la persona creyente, nacida de nuevo, que ha decidido creer en el Señor, seguir al Señor? Miren, al Espíritu Santo lo puedo describir de la siguiente manera con mis palabras. Él tiene la responsabilidad de dirigirnos al reino de los cielos. Él está alrededor de nosotros, Él está entre nosotros y la responsabilidad del Espíritu Santo es ayudarme a mí y ayudarte a ti y ayudarnos a cada uno de nosotros a llegar al reino de los cielos. Piensen en esta situación en que ustedes están en un país extranjero y que tal vez a ese país no habían estado antes y no conocen nada de ese país, ni ningún camino, nada. Y ustedes tienen que dirigirse con su carro o su auto hacia el hotel. Lo único que tienen a su mano es un GPS. Aquí en Israel tenemos el Waze, tal vez en el extranjero hay otro sistema de navegación. No puedes llegar a ese sitio sin este sistema de navegación. Tú necesitas de el GPS, necesitas oír sus instrucciones porque por sí solo no puedes llegar. Es tan importante entender esto de que Dios nos dio al Espíritu Santo para dirigirnos de manera diaria también en nuestra vida, porque el Espíritu Santo se preocupa se preocupa en dirigirnos al reino de los cielos. No es el Espíritu Santo no es algo que Dios le da a las personas especialmente espirituales. Cada persona que ha nacido de nueva necesita de tener una relación con el Espíritu Santo y queremos nosotros oír sus advertencias, oír todo lo que nos tenga que decir. Es muy importante. Es exactamente como si nosotros oyéramos a un GPS en el lugar donde no estamos, donde no conocemos. En Juan capítulo 14, Juan 14, versículos, versículos 16 al 18, allí vamos a ver a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Estamos en Juan 14, versículos del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sí, aquí vemos de que dice Jesús de que Él pedirá al Padre que envíe a un consolador que esté con nosotros. Es el consolador es alguien que consuela. Y
hay dos obras del Espíritu Santo que en nuestras vidas, que una es la obra de consuelo y la otra la obra de animar. Son dos obras que son muy importantes en nuestras vidas. Nosotros como creyentes necesitamos de consuelo. ¿Será que también necesitamos de ánimo? Si ¿Será que hemos vivido en nuestras vidas situaciones en las cuales estamos muy cansados y desgastados y no tenemos ganas de seguir y no tenemos ganas de seguir adelante? Estoy hablando primero que todo acerca de la vida espiritual. ¿Será que han habido ocasiones en las que no tenemos ganas de orar ni de luchar y no tenemos ganas de seguir luchando contra el pecado? ¿Será que esto ocurre en nuestras vidas? Yo creo que esto ocurre en cada quien vive su vida espiritual. Si nosotros estamos en una situación así, en la cual necesitamos de consuelo, si algo pasa en nuestras vidas, si hay alguna situación en la cual nos es difícil pasar y si algo ocurre no según nuestro entendimiento y habíamos pensado de que era la voluntad de Dios y no lo era, o será que nosotros invertimos mucho en algo y tal vez las personas no nos entendieron y nos rechazaron y necesitamos mucho en esas situaciones del consuelo. El consuelo le sirve a la persona en no convertirse en una persona dura. Y el Espíritu Santo es quien hace esta obra en nuestras vidas cuando te es difícil. Vamos al Señor, a Dios, y caigamos a sus pies, caigamos a sus pies y pidámosle al Señor que mande el Espíritu Santo a que nos consuele. Ustedes saben de que a veces los niños pequeños van a sus padres, vienen llorando de por no haber recibido lo que quería. Lo único que busca ese niño es un abrazo de la madre o del padre. Él recibe ese fortalecimiento y todo termina y está dispuesto después a hacer todo lo que le pidan. El Señor también quiere fortalecernos dentro de nosotros y fortalecernos en esas situaciones en las cuales se nos es difícil. Tal vez hay situaciones que nos es difícil continuar. Hay un lugar, simplemente este lugar lo voy a recordar con palabras y está en hecho. Cuando los discípulos muchas veces estuvieron frente al Sanedrín y muchas veces y les habían advertido de que no hablaran acerca de Jesús y además los golpeaban por causa de la fe, por causa de que seguían persistiendo, seguir a Jesús, a seguir predicando sobre Jesús en un momento dado con qué estado de ánimo sales de allí. Tal vez el Sanedrín tenía mucho peso y habías recibido golpes, pero está escrito de que ellos estaban gozosos, que habían salido gozosos. ¿De dónde venía ese gozo después de haber recibido golpes? ¿De dónde ellos tenían ese gozo? Miren, ellos lo habían recibido del Espíritu Santo. Hoy las personas somos tan sensibles a lo que pasa alrededor nuestro. Las personas ponen un post en el Internet y después de un poco tiempo quieren ver las respuestas de las personas y se preocupan y el estado de ánimo empieza a caer cuando vemos de que no hay buenos comentarios acerca de lo que hemos publicado en las redes sociales. Hay una mujer que explicaba acerca de eso. Las personas hoy en día se han convertido en dependientes de las respuestas y los comentarios de las otras personas en sus redes sociales. Pero amigos, el Espíritu Santo nos quiere animar. Incluso si hemos sido rechazados, tal vez alguien terminó de hablar con nosotros porque se dio cuenta de que crees en Jesús y empieza a decirte de que eres extraño y ahora todo es distinto contigo.
el Espíritu Santo sigue poniendo gozo en tu corazón y eso viene de Él, del Espíritu Santo, y esto nos anima. El Espíritu Santo nos es importante para nosotros como creyentes porque el Señor nos fortalece para seguir. Sin el Espíritu Santo nos vamos a desgastar. Vamos a terminar diciendo de que es muy difícil, pero el Espíritu Santo nos da las fuerzas y queremos siempre recordar esto. Hay algo distinto que otra cosa que el Espíritu Santo hace por nosotros que nos hace ver nuestro pecado. Antes, Él hace reconocer, antes leímos de que Él hace, Él obra en la vida del incrédulo, pero también en nuestras propias vidas. Si el Espíritu Santo te señala algo en tu vida, que sepas que viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se entibiece con el pecado. Nosotros podemos acostumbrar nuestra mentalidad y nuestra conciencia al pecado, pero el Espíritu Santo no va a ser así. El Espíritu Santo siempre nos va a exhortar y nos va a hacer ver que lo que hacemos no es según su voluntad. A veces podemos silenciar la voz del Espíritu Santo, así como silenciamos una radio y podemos elegir no oírle, pero solo quiero que sepan de que es una bendición muy grande. Y si tú estás enfrentándote y si estás en una situación en la que te estás enfrentando al pecado y que cada vez que estás cayendo no estás tranquilo contigo mismo, eso quiere decir de que el Espíritu Santo aún está hablándote. Lo peor que puede ocurrir es que vivamos en pecado y nada en nuestro corazón se mueve. Ese sí es una situación peligrosa. Vamos a ir a otro lugar. Veremos otra cosa que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Vamos a ir al versículo 13 de Juan 16. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque nos hablará por su propia cuenta, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros vemos aquí que el Espíritu Santo, que Él nos dirige a toda verdad. Él nos dirige, y esto es una obra interna dentro de nuestros corazones, y esto fue lo que leímos en el libro de Jeremías. Así que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la verdad de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. A cada pregunta en nuestras vidas, el Espíritu Santo tiene la respuesta. Él nos habla y nos hace entender qué es lo que debemos hacer en esa misma situación. Esta es una obra interna de Él. Hay una diferencia entre si, no sé, un niño acaba de hacer algo que no está bien. No, no un niño. No, dejemos a un lado a los niños por el momento. Tal vez un adulto hizo un trabajo no de forma correcta en su sitio de trabajo y ahora viene el gerente y le dice, ¿qué trabajo tan malo acabas de hacer? Y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te dice que quieres ser luz en tu vida, quieres que tú seas luz en tu vida. Si esas personas necesitan arreglar lo que tú acabas de hacer, ¿qué tipo de luz vas a hacer para el mundo? Ya después no vas a necesitar de que otra vez el gerente venga y empieza a regañarte, porque ya el Espíritu Santo te está exhortando y te dice cómo obrar. Si, por ejemplo, tú en tu casa hablaste de manera incorrecta a tu esposa o a tus hijos, el Espíritu Santo te exhorta y te dice lo que no estuvo correcto y habla a nuestros corazones y nos dice la forma en cómo debemos actuar. Hay personas que tienen más tendencia a ser depresivas, más tristes. Hay otras personas que tienen tendencias a ser más impulsivas y que se enfrentan contra sus propios enojos.
El Espíritu Santo conoce tu carácter y sabe lo que necesitas y cómo dirigirte. Esa es una obra interna que ocurre entre nosotros. Y otra cosa que vemos aquí, que el Espíritu Santo, de hecho, que nos, que nos dirá lo que va a venir, cosas, las cosas que habrán de venir. Nosotros como seres humanos somos limitados y no sabemos lo que va a ocurrir mañana. Tal vez nosotros podemos suponer. Quiero recordar algo acerca de nuestra historia moderna. ¿Ustedes se acuerdan del coronavirus? Nadie esperaba de que algo así pudiera ocurrir. No había ninguna pista, ni siquiera ningún pronóstico, ni siquiera el 7 de octubre también vino a todos nosotros como un desconcierto a cada uno de nosotros. No habían advertencias previas. El Espíritu Santo conoce cosas las cosas que habrán de venir. Él conoce nuestras vidas y sabe cómo dirigirnos. Hay un ejemplo en las Escrituras, en, en los Hechos. Llegó un profeta y por medio de este profeta, por medio del Espíritu Santo, él habló acerca de una hambruna que iba a venir a esa tierra y él advirtió a los discípulos acerca de esa hambruna. Ellos hicieron cosas prácticas y se preocuparon antes de que ocurriera la hambruna. Así que el Espíritu Santo nos advierte antes de que ocurran las cosas. El Señor puede preparar cosas en sus vidas que ustedes no han conocido todavía. Me acuerdo en mis tiempos como estudiante que el Espíritu Santo me había hablado por medio de diferentes personas y me dijo y me decían de que ahora era el tiempo de leer la palabra de Dios porque después no iba a tener tiempo para leer la palabra de Dios. El Señor sabía de antemano las cosas que habían de venir en mi vida. El Señor lo sabía y gracias a Dios de que yo pude repartir mi tiempo. Yo en ese tiempo era soltero y pude liberar tiempo para leer la palabra de Dios en mis tiempos de estudiante. Y el Espíritu Santo sabe cosas que te esperan. Así que pidámosle al Señor de que nos revele cosas y estar abiertos a esas cosas. Con la gracia del Señor seguiremos con este tema en la próxima ocasión. Queremos ver lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas en Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 17. Romanos 8 del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros podemos decir aleluya por esto. Miren, el Espíritu Santo habla sobre nuestro estatus frente a Dios. Él, él nos habla acerca de esto y Él habla con una voz interior. Cuando tú reconoces que tú perteneces a Dios, cuando el Espíritu Santo te habla. Esto lo hace el Espíritu Santo. Yo me acuerdo en el tiempo cuando me estaban evangelizando. Yo creo que durante 6 meses o más estaba yo eh, indeciso, pero en un momento dado, no me acuerdo el momento, yo me tomé a mí mismo en el cual yo me identifiqué a mí mismo como un creyente. Y yo dije, yo creo en lo que está escrito aquí y creo en Jesús. El Espíritu Santo nos da testimonio y fortalece nuestra fe y nos da un estatus
que nos dice, tú eres hijo de Dios. Es un, es un estado muy grande y muy serio. Y esto nos da a nosotros mucho. Si tú como israelí viajas en el mundo y llegas a otro país, tienes tú una ciudadanía israelí. Y eso quiere decir de que tienes muchas cosas que puedes hacer. Si estás en problemas, tú puedes tomar contacto, tener contacto con la embajada israelí y te van a tratar a ti de una manera, con un estado como ciudadano. Nosotros tenemos un estatus ante Dios como hijos de Él. El Espíritu Santo nos da testimonio de eso cuando estamos en una guerra espiritual o y Él nos anima a entrar en oración con el Padre. Él nos lleva a tener una relación con nuestro Padre en los cielos porque Él es nuestro Padre. Esto es muy importante. El ánimo del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, en nuestras vidas. Estamos necesitados del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Estamos necesitados de su obra. Yo creo que muchas de las cosas que acabo yo de describir, podemos identificar lo que ocurre en nuestras vidas. Es importante identificar esto y entenderlo, y es bueno mantener la relación con el Espíritu Santo. Y sobre esto seguiremos hablando con la gracia del Señor en una próxima oportunidad. Pero yo quería solamente resumir. Hoy hablamos acerca del Espíritu Santo, hablamos acerca de su importancia. Nosotros no podemos llegar al cielo sin la ayuda del Espíritu Santo. Hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y sigamos pidándole al Señor que obre en nuestros corazones, querer más del Espíritu Santo, pedirle al Señor, pedirle a Él de que nos fortalezca y que fortalezca nuestra identidad como hijos de Dios. Revélame cosas que todavía ocurrirán en mi vida. Oremos juntos. Oh Padre en los cielos, te agradecemos, por tu gracia y por el regalo tan grande que tú nos has dado. Gracias porque somos tus hijos y porque no nos has dejado huérfanos. Tú no solamente nos dejaste tu palabra, no solamente nos dejaste tu libro, sino que también mandaste al, al Espíritu Santo. Y queremos postrarnos ante ti y queremos que seas tú haciendo tu obra profunda en nuestras vidas, seas tú llenándonos, Señor Jesús. Especialmente pedimos que el Espíritu Santo seas tú ayudándonos a tener una buena relación contigo y que puedas obrar más y más en nuestras vidas, que tengas lugar en nuestra vida y que el ambiente en nuestra vida sea buena para ti. Pedimos esto, Espíritu Santo, seas tú llenándonos a nosotros como también a la iglesia. Nosotros pedimos tu obra, nosotros pedimos de que en donde tengamos bloqueos en nuestras vidas, ayúdanos, Señor Jesús, en eso. Ayúdanos a darte el lugar, ayúdanos a darte el lugar para, sí, Señor, donde hay lugares que te hagan triste, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor. Háblanos por medio de los cultos. Háblanos cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Revela tu palabra, revélanos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús el Mesías.